días, hermanos, hermanas. Es un gusto tremendo estar aquí con ustedes, encima en el marco del primer aniversario, ¿verdad? Doble privilegio, doble gozo. Bueno, antes de empezar a exponer la palabra, traigo saludos de la iglesia de Carapachay. Cada domingo, hermanos, y esto es así, cada miércoles, nosotros estamos orando por ustedes, por el pastor Mati, su esposa Vani, su hijita Cami, y también por todos ustedes. ¿Bien? Por lo tanto, nos sentimos un poco en casa, porque literalmente estamos pensando todo el tiempo en ustedes. Estoy poniendo el cronómetro para no pasarme, perdón, de tiempo. Ustedes pensarán qué está haciendo. Ahora sí. Nada, los hermanos de Carapachay saben que veníamos a visitarlos en el marco del aniversario y están orando por este culto, por esta reunión. ¿Bien? Bueno, les invito a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer versículos 28 y 29. Si podemos ponerle un título a este pasaje, podría ser 4 resoluciones santas. 4 resoluciones santas. Ustedes saben que siendo un joven de tan solo 20 años de edad, Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones que, digamos, pretendían darle rumbo y propósito a su vida y a su ministerio, siendo tan solo un joven de 20 años. Interesante. Por ejemplo, parafraseando su primer resolución, diría algo así: resuelvo hacer todo aquello que piense que dará mayor gloria a Dios y gozo a mi alma durante toda mi vida. Tremendo. Resoluciones que él repasaba una vez al mes y que pretendían darle un rumbo a su alma. Bueno, se va a hacer evidente a medida que leamos estos 2 versículos, que Pablo también hizo algunas resoluciones en el pasado que le estaban dando sentido, propósito y dirección tanto a su vida como a su servicio también para el Señor. Su lógica es la siguiente, por contexto. En los versículos 20 al 27, ¿no? Vemos que él piensa así: si Cristo murió para reconciliarme con Dios, entonces yo voy a vivir para su gloria. Es un poco el pensamiento que hay detrás de lo que vamos a leer. Es como que Pablo y Timoteo piensan así: no importa lo que hagan los demás, no importa lo que piensen los demás, no importa ni siquiera lo que estos falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia opinen al respecto. Resuelvo vivir de esta manera, como dice el versículo 28 y el versículo 29. Resuelvo vivir y, si es necesario, morir de esta manera, ¿sí? Así que vamos a ver 4 resoluciones que Pablo y Timoteo hicieron claramente en algún momento y que todos nosotros deberíamos hacer, y que me parece que es aún más oportuno este tema pensando en un aniversario de una congregación. Resoluciones santas. La primera: que la persona de Cristo, hermanos, sea nuestro gran mensaje. Que la persona de Cristo sea nuestro gran mensaje. Allí dice el versículo 28, ¿a quién anunciamos? O la Biblia de las Américas dice, a Él anunciamos. Y ese pronombre tiene su antecedente cercano en el versículo 27, cuando dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, a quien anunciamos vivimos para anunciar a Cristo. Esa es la idea. A Él lo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, etc. Primer resolución santa que debería guiar, que guió la vida de Pablo y Timoteo, que debe guiar las nuestras y la vida de la iglesia en Santa Teresita y en todo lugar, es que la persona de Cristo debe ser nuestro gran mensaje. Pero vamos a orar una vez más. Señor, por favor, Padre, te ruego que no permitas que el barro del vaso del predicador pueda enturbiar
opacar en algo el tesoro de tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, pastoree nuestros corazones con tu palabra. Yo sé, Señor, que nadie ama tanto a esta iglesia, tanto a estos hermanos y hermanas como vos. Diste la vida de tu Hijo por ellos y te ruego que ahora, por favor, los bendigas y les regales tesoros espirituales que edifiquen sus vidas, que conduzcan sus vidas. Para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pido y para el gozo de nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén. Primera resolución santa, entonces, hermanos, que la persona de Cristo sea nuestro gran mensaje. Pablo y Timoteo, eso es lo que están diciendo, básicamente, vivían para proclamar el nombre y la persona de Cristo. Es decir, Cristo era el centro de su mensaje y de su ministerio. Aunque la falsa doctrina que hoy mencioné, ¿no?, que se estaba metiendo allí, digamos, entre los bancos de la iglesia en Colosa, tenía una mezcla importante, ¿no?, de legalismo judío, misticismo oriental, filosofía griega y demás, pero en esencia atacaba la suficiencia de Cristo justamente para salvar al pecador, para santificar su vida y para satisfacer su alma. ¿Sí? Estas personas básicamente lo que decían es que sí, Cristo es importante, claro que sí, pero no es suficiente. No alcanza. Para que un pecador pueda ser salvo, pueda llegar a Dios, decían ellos, precisamos, por supuesto, de Cristo, pero también precisamos guardar la ley, los mandamientos de la ley. Y también necesitamos maltratar nuestro cuerpo para matar los apetitos pecaminosos. Y también necesitamos quizás la mediación de ángeles. Eso es lo que decían en Colosas. Hoy, lamentablemente, escuchamos el mismo discurso, pero con otras palabras. Se dice todavía en las iglesias que Cristo es importante, pero en la práctica también se está diciendo que no es suficiente. Porque dicen, sí es importante, claro, Cristo es importante, pero para ser salvos no solo necesitamos su sacrificio, sino también necesitamos dar el diezmo, necesitamos hacer el devocional todos los días, necesitamos congregarnos, no faltar a ninguna reunión. De hecho, si Él viene y no estamos dentro de un culto, nos deja. Y cosas como esas. Cristo no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Pero Pablo y Timoteo acá claramente está diciendo, no importa lo que digan los demás, no importa. Nosotros resolvemos anunciar solamente a Cristo. Y en el capítulo 2, verso 10, explica por qué. Dice, porque vosotros, los creyentes, estáis completos en Él. ¿Ven? No es que Cristo es importante para nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra satisfacción. Cristo es suficiente, estamos completos en Él. Si tenés a Cristo, no necesitas más nada, espiritualmente hablando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y créanme, hermanos, la verdad que nosotros podemos jactarnos de haber tenido experiencias emocionales tremendas, podemos hablar otros idiomas, podemos entrar en éxtasis, podemos, no sé, invocar el favor de María o de algún santo o de algún ángel. Podemos autoflagelar el cuerpo para, no sé, de alguna forma no pecar. Podemos confiar en alguna profecía que se haya hecho alrededor de nuestra persona. Podemos, no sé, guardar tradiciones, rituales, hacer buenas obras. Podemos sacar todo ese legajo si queremos. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Nada que presentar delante de Dios. Si morimos con todo esto en nuestro haber, pero sin Cristo, vamos a ser condenados para siempre. ¿Saben por qué? Porque el problema de nuestro pecado no fue resuelto. No fue resuelto. Nuestra enemistad con Dios, en realidad, el motivo de nuestra enemistad con Dios, que es el pecado, ninguna de las cosas que mencioné puede resolverlo. Sin Cristo estamos perdidos. Por eso Pablo dice, no importa qué anuncien los demás, yo, Timoteo, Epafras, vamos a anunciar a Cristo, a Él lo anunciamos. Hermanos, la necesidad más grande de la gente no es superar sus traumas, no es elevar su autoestima, no es alcanzar todos sus sueños aquí terrenales, ni siquiera es ser sanos físicamente.
o prósperos materialmente, felices emocionalmente. No. Ninguna de esas representan la mayor necesidad del ser humano. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, tener todas estas cosas y muchas más, pero perder su alma? Es un mal negocio. Miren, si no anunciamos a Cristo, a través de los años vamos a predicar solamente moralidad o religión. Y la moralidad y la religión pueden dejar, como decía Spurgeon, a las personas fuera de la cárcel, pero no fuera del infierno, hermanos. Por eso Pablo y Timoteo y Epafras dicen, nosotros resolvimos que la persona de Cristo sea nuestro gran mensaje. Cristo debe ser el centro de nuestra predicación, hermanos, como sé que sucede acá por la gracia de Dios, porque Él es el único Salvador. Ese es el contexto que nuclea el versículo, que anticipa el versículo que leímos. Allí en los versículos 20 al 23 Pablo explicó que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para reconciliar al pecador con un Dios santo, ¿sí? Es suficiente. Porque la verdadera causa, repito, de nuestra enemistad con Dios es nuestro pecado. Y el único que pudo resolver nuestro problema de pecado es Cristo y su cruz. El punto es que en su justicia Dios tiene que castigar nuestro pecado. Si no lo hace, sería compinche de nuestro pecado y lo convertiría en un Dios injusto y corruptible. Pero Él es justo y Él es santo y Él debe castigar nuestro pecado. Pero en su amor, en su misericordia y en su gracia, castigó nuestro pecado sobre el cuerpo de su Hijo. ¿Entienden? En la cruz, Él estaba saldando la deuda de nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el que nunca pecó, Jesús, murió. Y murió ocupando el lugar de los pecadores. El único que podía pagar la deuda de un pecador es alguien que nunca hubiera pecado. Y ese es Jesucristo. Por eso Pablo, Timoteo, Epafras dice, nosotros resolvimos predicar solamente a Jesucristo. Es por esta razón, hermanos, que en la cruz Jesús fue tratado como si fuera el peor de los pecadores. Porque Él allí recibió la ira de Dios. Él allí fue hecho maldición, como si Él hubiera quebrantado la ley. Él fue condenado, Él fue castigado, Él fue escupido, Él fue lacerado, y de los cielos nadie extendió su mano para defenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él estaba resolviendo el problema de tu pecado y de mi pecado, el pecado de su pueblo. Tremendo. ¿Cómo vamos a anunciar otras cosas si el único que ha resuelto nuestro problema es el Señor? Por supuesto, al tercer día resucitó, porque la paga del pecado es la muerte, y el que nunca pecó no podía ser retenido por la muerte. Su tumba vacía lo que demuestra es que Él no murió por pecados propios, sino por ajenos, por los de su pueblo. Y hoy está vivo, victorioso, sentado a la diestra de Dios, prometió volver a buscar a su pueblo pronto, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su pecado y que confíen en Él, que confíen en Él. El que responda al Evangelio en arrepentimiento y fe será reconciliado con Dios. Eso es lo que Pablo nos acabó de explicar. Por esa causa es que dice, yo voy a predicar a Cristo. No importa lo que prediquen los demás. No importa si eso me convierte en una persona popular o no. No importa si esto desata persecución o aprecio. No importa. Vamos a predicar a Cristo. Vamos a hacer de la persona de Cristo nuestro gran mensaje. ¿Sí? Nuestro gran mensaje. Allí en capítulo 2, verso 3, noten, Pablo afirma que en Cristo están escondidos todos, no dice algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Claro, ¿por qué? Porque en la cruz, hermanos, Cristo resolvió todo lo que el hombre en su propia sabiduría nunca pudo resolver, hermano. Imagínense, ni siquiera en todas las mentes más brillantes del mundo, reunidas, ¿sí? pueden o podrán darle al hombre perdón de pecados, vida eterna,
¿sí? Y una esperanza más allá de la muerte. Cristo, sabiduría de Dios. Él debe ser el centro de nuestro mensaje, hermano. Él debe ser el centro de nuestro mensaje porque es el centro de la Escritura también. ¿Sí? Cristo es anunciado en todo el Antiguo Testamento. Cristo es presentado en los 4 evangelios. Cristo es proclamado en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cristo es explicado allí en las epístolas. Y Cristo es coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. Cristo es el centro de las Escrituras, entonces debería ser el centro de nuestra predicación también. Miren, voy a tratar de hacer teología bíblica en 2 minutos, pero quiero mostrarles que Cristo es el centro de la Escritura. Allí en Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 12, versos 1 al 3, Dios, no sé si se acuerdan, hizo un pacto con Abraham y prometió bendecir a personas de todas las naciones a través de su simiente. ¿Recuerdan eso? Ya en Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 16, Pablo le pone nombre y apellido a esa simiente de Abraham. Dice así: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. ¿Ven? Dios se ha propuesto bendecir con perdón de pecados, vida eterna, a personas provenientes de todas las naciones, a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. Cristo. Ese es el plan maravilloso de Dios. Reunir un pueblo multicultural, multinacional, ¿sí? A través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento están conectados en la persona y en la obra de Cristo. De hecho, los escritores del Antiguo Testamento anticiparon aquel hermoso día donde personas provenientes de todas las naciones estarían alabando a Dios. Imagínense eso. Qué precioso va a ser, ¿verdad? Allí en el Salmo 67:4 dice: alégrense las naciones. Alégrense las naciones. Dice, ¿por qué? Si es un caos, ¿no? La vida aquí. ¿Cómo alégrense las naciones? ¿Por qué? Y el texto continúa: porque Dios pastoreará a las naciones en la tierra. Y en Apocalipsis 21:24 se revela el fin de esta película que empezó en Génesis. Dice así: y las naciones, otra vez, que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, una referencia a la ciudad santa, celestial. Y así termina entonces esta película de la redención que empezó en Génesis. Dios, su amado Hijo, su pueblo, en una comunión eterna e ininterrumpida por los siglos de los siglos. ¿Entienden? Cristo es el centro de las Escrituras. Y uno dice, ¿y nosotros acá en Santa Teresita qué parte tenemos en este plan tan glorioso, soberano, que empieza en Génesis, termina en Apocalipsis? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? Todo, hermano, todo. ¿Saben por qué? Porque Dios eligió salvar a esas personas provenientes de todas las naciones a través de la predicación de la iglesia. ¿Entienden? Ese es el método que Dios eligió. Ustedes se acuerdan, el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, nos dio una comisión solemne. Vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Porque esa bendición que trae la simiente de Abraham, Jesucristo, tiene que extenderse a todas las naciones. Jesús mismo lo dijo. Allí en Lucas 24, dice así: así está escrito en el Antiguo Testamento, entiéndase, ¿no? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Otra vez. Si miramos hacia atrás al Antiguo Testamento, Cristo es anunciado. Si miramos hacia adelante en el Nuevo Testamento, Cristo debe ser proclamado en todas las naciones, porque Él es el centro de las Escrituras y del plan de redención. Por eso en un ministerio sano como este, gracias a Dios, se adopta una visión mundial. Se encara la fundación de iglesias,
Se ora para que el Señor levante obreros y los envíe a predicar este mismo Cristo en otros puntos, al menos de nuestro país. ¿Se entiende? Y damos gracias a Dios que cuando las iglesias se ponen en manos del Señor, obedece la gran comisión, Él va adelante. Él va adelante. Esta comisión no puede fracasar. Ya leímos en Apocalipsis cómo termina. Así que primera resolución, que la persona de Cristo sea nuestro gran mensaje. Segunda resolución, que la predicación de su palabra sea nuestro gran método, hermanos. ¿Cómo anunciamos a Cristo? Pablo y Epafras y Timoteo dicen, ¿a quién anunciamos? A Él lo anunciamos. Vivimos anunciando a Cristo, pero ¿cómo? Bueno, los participios acá que siguen, que son traducidos amonestando y enseñando, nos dan la respuesta justamente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, amonestando y enseñando las Escrituras. La tarea de anunciar a Cristo, hermanos, implica el compromiso de amonestar con la palabra de Dios a las personas. El participio que ahí se traduce amonestando significa literalmente poniendo algo en la mente de las personas. Hay algo que les falta, hay que ponerlo, ¿se entiende? Esa es la idea. Entonces, en nuestro contexto se trata de poner un principio de la palabra de Dios, en este caso el Evangelio del Señor Jesucristo, en la mente de las personas. Y ustedes saben que el Evangelio, hermanos, tiene elementos de reprensión, tiene elementos de amonestación, de un llamado, porque llama a la gente, digo, al arrepentimiento. ¿Y a quién le gusta escuchar algo así, verdad? Llama a la gente a volverse del pecado a Dios, ¿verdad? La amonestación está dirigida al mundo incrédulo y también está dirigida al pueblo de Dios. Por ejemplo, Pablo derramaba su alma, literalmente, en esta tarea de amonestar a los hermanos. Allí en Hechos 20:31, les recuerda a sus colegas pastores, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Wow, con lágrimas. El ministerio de la amonestación bíblica, hermanos, debe basarse en el amor, debe basarse en la compasión, en el deseo de que las personas de verdad, creyentes o incrédulos, se vuelvan al Señor, dejen sus pecados. Algunos piensan que el ministerio de la amonestación es el ministerio del garrote, ¿no? Del maltrato, de la imposición, con lágrimas, amonestaba Pablo. La amonestación, hermanos, es como una vacuna, ¿no? Duele el pinchazo, pero los efectos del mismo son saludables, o pretenden serlo, ¿no? La amonestación duele, hermanos, pero Dios la usa para salvar a incrédulos y para santificar a los cristianos. Por eso en un ministerio sano hay que hacer esta resolución, que la predicación de su palabra sea nuestro gran método, ¿sí? Vamos a amonestar con las Escrituras a las personas. Piensen en esto, duele pero salva vidas. ¿Cómo se sintió David? ¿Se acuerdan el rey David? Luego de haber adulterado, cuando fue amonestado por el profeta Natán, ¿cómo se sintió? Mal, descubierto, avergonzado, un desastre. Pero gracias a la amonestación de Natán, Dios restaura el alma de David, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, cómo se sintió la multitud allí a la cual Pedro le predicó el Evangelio y les mostró su pecado. ¿Cómo se sintieron? El texto dice en Hechos, capítulo 2, verso 15, que se compungieron de corazón. La idea es que les atravesó un puñal en el corazón. Se sintieron mal, quebrantados, humillados frente a la cruz del Señor. Pero gracias a esa amonestación de Pedro, se convirtieron, muchos de ellos. Esos son los efectos de la amonestación cuando es bíblica, ¿sí? Por medio de la amonestación, hermanos, lo que Dios hace es lastimar, sí, pero con el fin de sanar. Nos quebranta, pero con el fin de restaurar. Nos derriba el orgullo, créame, al subsuelo, pero con el fin de edificar humildad, hermanos. Nos expone
al pecado, pero para después cubrirlo y perdonar. A través de la amonestación Dios aflige al que tiene una doble vida, pero para llevarlo a confesar. A través de la amonestación Dios amarga al que está lejos de Dios, pero para que goce nuevamente de la dulzura de la santidad. Humilla al que se cree ser justo por sus obras, por su religión, para llevarlo a la cruz. La amonestación es un elemento esencial de un ministerio saludable, hermanos. Por eso, aunque duela, sea incómodo, en un ministerio bíblico, donde Cristo es el centro, habrá frecuentes llamados al arrepentimiento. Y los que vienen a esta iglesia lo saben, ¿no? Se disciplinará el pecado como debe hacerse. Aquel pecado que es recurrente, que es impenitente. Porque a Dios, al santo, se le sirve en santidad. La otra forma de anunciar a Cristo, aparte de la amonestación, es la enseñanza, dice allí. Amonestando y enseñando, ¿verdad? En la amonestación somos corregidos por el poder de la palabra de Dios, reprendidos. Pero en la enseñanza, hermanos, somos instruidos, somos edificados. ¿Bien? Vamos a decirlo así, lo que puede usar Dios lo que puede romper Dios, ahí está, o derribar el Señor, a través de la amonestación, lo edifica a través de la enseñanza. Algo nuevo, algo que glorifica su nombre y bendice nuestras vidas. La enseñanza, como decían los antiguos, provee luz a la cabeza, la amonestación, calor al corazón, ¿verdad? Y este balance nos indica un poquito que en un ministerio bíblico donde el Señor es el centro y su palabra es el método, ¿sí? Se presenta un ministerio expositivo de las Escrituras, claramente. ¿Por qué? Porque la exposición bíblica se trata de esto nada más, de leer un texto, interpretarlo en su contexto y luego aplicarlo a nuestro contexto. Se amonesta y se enseña en su contexto y nos amonestan en nuestro contexto. ¿Cómo se vive este principio en nuestro contexto? ¿Se entiende? Y eso es un ministerio expositivo, en pocas palabras. Se trata de predicar versículo por versículo o versículo con versículo. Siempre se tiene que explicar esos versículos en su contexto y aplicar a nuestro contexto. De esa manera nos aseguramos que Dios hable y no nosotros. ¿Sí? Unos par de detalles acá antes de avanzar. Noten que 3 veces en este solo versículo Pablo repite la expresión a todo hombre. ¿Se dieron cuenta? A todo hombre, a todo hombre. O sea, el énfasis sí es notable. Por supuesto, esto no quiere decir a todo hombre sin excepción. ¿Bien? Porque es imposible que el apóstol Pablo, Timoteo y Epafras pudieran llegar con este mensaje a todas las personas que caminaban en el primer siglo este planeta Tierra. No quiere decir a todo hombre sin excepción. Quiere decir a todo hombre sin distinción, sin discriminación. ¿Se entiende? Es decir, que el Evangelio, hermanos, en un ministerio sano, es predicado a toda clase de personas. No importa si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si es joven, si es abuelo, si es niño, no importa, vamos. El Evangelio es para toda criatura, hermanos. Es lo que dijo Pablo en Gálatas 3:28, dice que en Cristo, ¿no? Ya no hay judío ni griego, ¿ves? No deberíamos hacer distinción racial. Ni esclavo ni libre, tampoco hay que hacer distinción social. Ni varón ni mujer, no hay que hacer distinción de sexo. Porque todos, explica Pablo, sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura, hermanos, a toda criatura. A los que están bien vestidos, a los que están mal vestidos, ¿verdad? A los que tienen una apariencia de recepción del mensaje, a los que parecen odiarnos con la vista. A todo tipo de personas. En segundo lugar, y que me parece interesante aquí, noten que tanto la amonestación como la enseñanza bíblica debe hacerse en toda sabiduría, dice Pablo. ¿Vieron? En toda sabiduría. Y este es un llamado claro, evidente, a capacitarnos en las Escrituras, hermanos. A ver,
un mensaje tan glorioso como es el del Evangelio, requiere que nosotros nos lo tomemos en serio y profundicemos en sus enseñanzas y aplicaciones. Hermanos, miren, tiempo atrás, me acuerdo, me había cruzado con un hermano en la fe que era piloto de avión. Y recuerdo que, le pregunté cómo estaba, qué sé yo, y él me dijo que estaba sumergido esa semana en un curso de capacitación intensivo. Pero él llevaba añares ya, ¿sí? Añares como piloto de avión. Tenía toda la experiencia, sin embargo, estaba dedicado toda una semana a una nueva capacitación, un nuevo entrenamiento. Entonces yo le pregunté, ¿otra vez? Le digo, ¿por qué tanta capacitación? ¿Saben cuál fue su respuesta? Y me hizo pensar. Porque las vidas de las personas están en juego. Wow, me hizo pensar un montón. ¿Cómo puede ser que a veces los cristianos nos tomemos tan livianamente el estudio de la palabra de Dios? Tenemos el mensaje que el Dios de los cielos va a usar para transformar vidas, llamarlas de las tinieblas a la luz, hermanos, de la muerte a la vida. Y no nos vamos a capacitar para poder presentarlo con sabiduría. Tremendo. Por eso en un ministerio bíblico sano, donde Cristo es el centro, los pastores capacitan a las personas y las personas están deseosas de ser capacitadas, son humildes, quieren aprender las Escrituras. No quieren decir cualquier cosa, dar respuestas livianas a las preguntas que tiene la gente. Quieren conocer al Señor para servir mejor a las personas. Y un detalle, el último de este pasaje, noten que los que amonestan acá y enseñan son los que están representados en ese pronombre, obvio, plural. Pablo, Timoteo y al menos quizás también Epafras, ¿no? Aquí, pero en 3:16, noten, capítulo 3, verso 16, las mismas responsabilidades, las mismas acciones de enseñar y amonestar, las tienen que llevar adelante los miembros de la iglesia. Noten, dice la palabra de Cristo, 3:16 estoy leyendo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, subraya esto, unos a otros. En toda sabiduría, lo mismo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, la amonestación, la enseñanza, la capacitación para poder hacerlo con toda sabiduría no es una cuestión solo de los pastores, de los líderes, de los maestros, no sé, de una iglesia, sino de todos los creyentes. Todos los creyentes. De hecho, no hay nada más sano, más espiritualmente hablando relevante, edificante, que asistir a una iglesia donde los miembros están compartiendo las Escrituras, cantando las Escrituras como hicimos hoy, unos con otros. No hay nada más precioso. ¿Saben por qué? Porque allí Dios va a proveer consuelo al afligido, va a proveer aliento al que está desanimado, va a proveer consejo para el que está confundido, va a llamar al arrepentimiento y la fe a aquellos que ha escogido salvar, va a restaurar a aquellos que están endurecidos, va a santificar la vida de aquellos que quieren crecer en el Señor. ¿Y saben por qué lo aseguro? Porque Dios usa su palabra, cantada, predicada, compartida de boca en boca para hacer estas cosas. ¿Se entiende? Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor. Tu palabra es la verdad. Si vamos a ser santificados aquí, si vamos a crecer espiritualmente, es porque o vamos a cantar, o vamos a escuchar, o vamos a compartir la palabra. La fe salvífica, por contexto, allí en Romanos 10, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si alguien va a ser salvo en este lugar, es porque va a exponerse a la palabra cantada, predicada o compartida de boca en boca. Por eso la primera resolución que tomaron fue Pablo, Timoteo y Epafras, que la persona de Cristo sea nuestro gran mensaje. La segunda, que la predicación de su palabra sea nuestro gran método.
Mati cuando oró, no sé si se dieron cuenta, el pastor cuando oró, dijo, todo lo que pasa acá, Señor, ha sido el producto de tu palabra, dijo. No sé si pescaron, pero lo que él oró ilustra perfectamente este punto. Yo he asistido, créanme, he asistido a innumerables conferencias donde supuestamente se nos enseñaba a los pastores a organizar de determinada forma la iglesia para que produzca fruto. Me he comprado libros, he gastado un montón de plata, no invertido, un montón de plata en ese tipo de libros, que nos hacían creer que la iglesia es de manufactura humana, es decir, si vos haces estas cosas que hizo tal pastor que tiene una iglesia de miles de miembros, tu iglesia va a tener miles de miembros. Y peor, nos hacían creer que tener miles de miembros es la señal de que Dios estaba obrando en ese lugar. Tremendo. Todo era metodología, plan, estrategia, era mercadotecnia, marketing, administración de empresa aplicado a la iglesia vestido con ropajes evangélicos. Y mucha gente ha dado su vida ministerial, sus años a estas cosas. Pablo dice, segunda resolución, nosotros como método escogemos predicar las Escrituras y que Dios se glorifique. Yo digo que los expositores de la palabra de Dios son espectadores del poder de Dios, porque no lo pueden explicar. ¿Cómo se formó esta iglesia? Vamos a explicar, hermano. ¿Alguien puede definir eso? ¿Cómo se forma esta iglesia, Mati? ¿Qué botón apretaste? No sé qué táctica usaste. Ustedes son testigos. ¿Qué táctica, comillas, usó Matías? Predicar las Escrituras. Y el Espíritu Santo hace el resto. Los llamó a la salvación a muchos de ustedes, los está llamando a la santificación, satisface sus almas, ¿no? Les enseña cómo amar a sus esposas, a los que son casados, cómo educar a sus hijos, etc. Todo lo hace el Señor con la palabra. Qué hermoso. Tercera resolución. Que la semejanza a Cristo, la madurez espiritual, ¿no?, sea nuestra gran meta. Es decir, ¿para qué vivir anunciando a Cristo? ¿Para qué arriesgarnos a amonestar a las personas, enseñar a las personas una palabra que no quieren oír? Que hasta nos puede hacer poner en ridículo, para una mentalidad, digamos, post-cristiana, como se dice que tiene la gente de hoy, que nos llama la religión del libro, en tono despectivo, que considera que ninguna enseñanza de las Escrituras es relevante para esta era de los microchips, la microbiología, ¿verdad?, y la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto acá? Porque esa es la meta de todo ministerio bíblico, sano y cristocéntrico. Noten, ellos dicen, ¿a quién anunciamos? Cristo. Amonestando, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de, es decir, con el propósito de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Ven? Ahí no dice, vamos a hacer esto para, no sé, ser una multitud, para tener un presupuesto tremendo, un edificio lujoso, para que la gente esté contenta, para que eleven su autoestima. ¿Se dan cuenta de eso, no? Para que sean prósperos materialmente. Nada de eso dice Pablo. Lo que dice es, trabajo a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra que ahí se traduce perfecto significa completo, desarrollado, maduro. ¿Bien? Ese es el fin. Es decir, que Pablo, Timoteo amonestan, enseñan, predican con miras a que todos los hombres bajo su ministerio lleguen algún día a presentarse delante de Dios maduros en Cristo. La madurez espiritual en la Biblia es la semejanza a Cristo, en resumen, ¿no? En Romanos 8:29 Pablo afirma que justamente Dios nos escogió y nos salvó para presentarnos delante de Él maduros en Cristo. Lo dice así, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ven? En Efesios 4:13,
La iglesia debe crecer, es la idea, como un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? En esta metáfora, el varón acá es la iglesia y que debe madurar, debe crecer, y la medida de esa madurez es la persona perfecta de Cristo. Exacto. Por eso Pablo decía a los Gálatas que él sufría dolores de parto, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la madurez espiritual, es la semejanza a Cristo. Trabajamos entonces, predicamos, amonestamos, anunciamos a Cristo para que las personas conozcan a Cristo, número 1, 2, crezcan en Cristo, 3, sean hechos a la imagen de Cristo. Y esto es re importante, hermanos, porque uno debe preguntarse, ¿qué es esto de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? ¿Cuándo será esto? ¿Delante de quién los vamos a presentar? ¿No? Surgen muchas preguntas. Bueno, este texto habla del futuro. Habla del futuro tribunal de Cristo. La meta ministerial de Pablo es que todos los hombres, y esto es tremendo, que todos los hombres, todas las mujeres que están bajo su ministerio, se presenten delante de Dios maduros espiritualmente en Cristo. Eso significa que Él trabaja, se esfuerza, predica, amonesta, anuncia, etcétera, para que ninguna de las personas que están en la iglesia, ninguna de las personas que están bajo su ministerio, se pierda eternamente. Tremendo. Y si son creyentes, para que ninguno de ellos pierdan su tiempo, desperdicien su vida, sus días. Wow. Como decía un puritano, que es trágico que un pecador se pierda eternamente en el infierno. Pero es deplorable que un pecador salte del banco de la iglesia al infierno. Decía. Tenemos que asumirlo, la Biblia lo enseña todo el tiempo, que dentro del pueblo de Dios hay gente que no es de Dios, que son incrédulos, que no se han arrepentido, son evangélicos quizás, pero no se han arrepentido de sus pecados, no se han vuelto al Señor. Por eso no aman al Señor, por eso no tienen sed de la palabra del Señor, por eso el gozo que escuchan en la iglesia siempre lo ven en el rostro de los demás, ¿no? Están muertos en pecado y se esfuerzan en vivir como cristianos y no pueden y se frustran, es horrible. El Señor Jesús lo dijo así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Ven? Están dentro de un ministerio cristiano. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el Señor, les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La evidencia de que nunca los conocieron es que nunca se arrepintieron y siguieron viviendo en sus pecados, practicando sus pecados, hacedores de maldad. Solamente que con una doble vida, porque van a la iglesia. Tremendo esto. Pablo dice, yo no me canso de anunciar a Cristo, amonestar, explicar la palabra, porque tengo esa pasión en mi corazón, ese deseo, ese clamor de que nadie, ninguna de las personas que están bajo ministerio se pierda, sino que todos se presenten maduros en Cristo. Wow, tremendo, ¿no? Y quizás vos decís, bueno, pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede salvar a los incrédulos? ¿Quién puede santificar a los creyentes? ¿Quién puede hacer que maduren espiritualmente las personas? De hecho, ni siquiera sabemos cuánto nos falta a nosotros, ¿no?, para madurar y ser como Cristo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién puede hacer esto? Uno puede frustrarse con estas cosas, ¿eh? No puedo lograr que la gente ame a Cristo. ¿Nunca te preguntaste eso? ¿Cómo me gustaría? Pero no puedo hacer que la gente confiese su pecado, que la gente sea obediente a las Escrituras, que cultiven sus almas todos los días en oración, que lean la Biblia. A veces no lo puedo hacer ni siquiera en mi alma, o sea, no lo puedo hacer. Bueno, es cierto, pero lo que no podemos hacer nosotros, los pequeños siervos, lo va a hacer el Señor a través de su palabra. En Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, Pablo afirma que Cristo entregó su vida por su esposa, la iglesia, con un propósito: santificarla mediante el agua pura de su palabra. ¿Ven? El Señor lo va a hacer. El Señor va a salvar a los cristianos
a los incrédulos, perdón, el Señor va a santificar a los cristianos y lo va a hacer a través de su palabra. Y va a usar tu predicación, va a usar tu compartir, va a usar esta canción de alabanza que cantamos hoy u otra, siempre que sea bíblica, Dios lo va a usar. Eso le da un sentido, un valor, una pasión al ministerio, hermano, que vos podés hacer, que yo puedo hacer para el Señor, que no tiene comparación. Pensá, vos le podés compartir la escritura a alguien sin ser un predicador ni un seminarista, y Dios puede usar eso para salvar a un incrédulo, hermano, increíble. Una canción que dirijan aquí los hermanos, cuya letra sea bíblica, explique el Evangelio, Dios la puede usar para abrir los ojos de alguien, una predicación. Eso le da valor tremendo a todo lo que hacemos, ¿no? Por poco que nos parezca. Esa es la meta de Dios. Presentar perfectos en Cristo Jesús a sus hijos. Yo creo que gran parte de la frustración ministerial que muchos cristianos experimentamos, la sufrimos cuando queremos hacer lo que solo Dios puede hacer, ¿entienden? Ahí está el problema. Nuestra parte, tu parte, la mía, es anunciar, es amonestar, es enseñar la palabra. La parte de Dios es salvar, es santificar, es restaurar, etcétera, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Que todo lo que vamos a hacer en la iglesia entonces es estudiar la Biblia o enseñar la Biblia? ¿Significa que no vamos a poder comer juntos? ¿O que no vamos a poder divertirnos, hacer un picnic, no sé, un partido de fútbol, una salida a la playa que la tienen tan cerca ustedes? Un torneo de fútbol. No podemos hacer nada de eso, solo nos tenemos que juntar a leer la Biblia. No significa eso. Pero sí significa que aunque hagamos todo esto, no debemos dejar de hacer aquello, lo más importante, anunciar, amonestar y enseñar, con la meta de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esto puede hacer la diferencia entre la pérdida de tu tiempo o la inversión de tu tiempo, este principio, esta resolución. Resuelvo que la semejanza a Cristo sea la meta más importante de todo lo que hago, Alguien escribió una parábola, inventada, obvio, que ilustra un poquito lo que quiero decir. Dijo así: un hombre que había dedicado muchos años de su vida a entretener y ganar seguidores por medio de su carisma y favores, murió. Se presentó delante del Señor. El Señor le preguntó: hijo, ¿qué hiciste con las almas que te confié? Él respondió: Señor, lo di todo por ellas. Invertí mucho tiempo, mucho dinero, decorando el salón, preparando la comida, los juegos, la música, el sonido y el programa de las reuniones. Entonces el Señor le dijo: hijo, has desperdiciado tu vida. Todo esto deberías haber hecho, pero sin dejar de enseñarles y de amonestarles, procurando la salvación o la madurez de sus almas. ¿De qué le sirve al hombre ser entretenido si pierde su alma? Esto para mí es súper serio. Esta tercera resolución marca un antes y un después en la vida de muchos siervos. Lo hizo conmigo, el Señor también. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos un ministerio? Ese es el punto. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es la meta de lo que hacemos en la iglesia? ¿Para qué queremos ser parte de un ministerio? ¿Por qué queremos participar de la alabanza? No sé. ¿Por qué queremos discipular a alguien? ¿Por qué venimos acá a ordenar, a limpiar, a pintar? ¿Por qué recibimos en la puerta con amor a las personas? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué fin? No sé. Uno quiere estudiar en un instituto bíblico. Si la respuesta es la madurez en Cristo de las personas, buenísimo. Si la respuesta es cualquier otra, nos tenemos que arrepentir, urgente. Estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra vida, los dones que Dios nos dio y sus recursos. ¿Se acuerdan? Primera resolución, que la persona de Cristo sea nuestro gran mensaje.
que la predicación de su palabra sea nuestro gran método, ¿sí? Que la semejanza a Cristo sea nuestra gran meta. Y para terminar, que la comunión con Cristo sea nuestra gran motivación. Noten verso 29, dice, para lo cual, es decir, para todo lo que explicó antes, ¿no? Para eso también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ustedes saben que el verbo ahí que se traduce trabajo denotaba justamente una ocupación así ardua, agotadora. Originalmente describía un azote, un golpe, implicando, digamos, un trabajo insalubre, ¿no? Diríamos hoy. Lo que Pablo está diciendo es, él está dispuesto a todo, a morir, a romperse el alma, con tal de anunciar a Cristo y amonestar y enseñarles a las personas su palabra, buscar su madurez. Él está dispuesto a darlo todo por eso, esa es la idea. El verbo que se traduce luchando describía el esfuerzo, las privaciones también, que un atleta se imponía, ¿no? Para ganar, digamos, la competencia. Y así como un atleta, hermanos, un deportista, un futbolista, no sé, muere a muchas cosas, por ejemplo, muere a los manjares, ¿no? A los placeres, a las trasnochadas, para justamente ganar, ¿verdad?, un premio corruptible. El siervo de Cristo debería, como Pablo, estar dispuesto a morir al pecado, a la vida cómoda, autocentrada, superficial, para presentarse delante de Dios como obrero aprobado, ¿no? Que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Se trata de morir a uno mismo, pero para vivir para Dios, vivir para otros. De eso se trata la vida cristiana, morir a uno mismo para poder glorificar a Dios, para poder bendecir a otros. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo me mato, me abstengo de todo por amor a Cristo y a las almas, ¿no? Morir para vivir. ¿Sintieron hablar de George Mueller? Aquel predicador que también fundó orfanatos, ¿sí?, en Inglaterra para paliar todos los efectos que dejaron las guerras, ¿no? Muchos huérfanos por las calles. Entonces él fundó orfanatos, un hombre de fe, un hombre de oración, ustedes conocen. Él dijo esto, dice, hubo un día en que morí completamente, morí a George Mueller y a todas sus opiniones, preferencias, derechos y deseos, morí al mundo, a su crítica o aprobación. Morí a la aprobación o a la censura incluso de mis hermanos y amigos. Y desde entonces he procurado solamente presentarme delante de Dios aprobado. Ese es el espíritu de lo que Pablo está escribiendo acá. Yo trabajo, me mato, lucho. Quiero presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vos te preguntarás, ¿quién puede vivir como George Mueller? ¿Quién puede vivir como Pablo? Yo tengo muchas limitaciones, muchas debilidades. Yo te contara cómo lucho con el pecado, cuán seguido me frustro en mi proceso de santificación. Esto está muy lejos. ¿Quién puede vivir de esta manera, no? Todo creyente. ¿Por qué? Pablo dice, trabajo, lucho, pero escuchen, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La respuesta de Pablo es simple. Yo, digamos, hago lo que tengo que hacer, pero puedo hacerlo porque su poder me da el deseo y la capacidad de hacerlo. Eso es lo que está diciendo. Por eso en 1 Corintios 15:10, él dijo que lo siguiente, he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles. He trabajado como loco, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y a su joven discípulo Timoteo, allí casi escribiendo sus últimas palabras, ¿no?, en su segunda carta, capítulo 2, verso 2, le da un consejo similar.
Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra vez, esforzate como si todo dependiera de vos, pero en la gracia, entendiendo que todo depende de Él. ¿Ven? Y así funciona la vida cristiana en general, hermano. Nosotros anunciamos a Cristo. Eso tenemos que hacerlo nosotros, en nuestra responsabilidad. Solo Dios puede salvar. ¿Sí? Solo Dios puede salvar. Nosotros debemos amonestar a las personas con la palabra, pero solo Dios puede santificar. Nosotros debemos enseñar las Escrituras, pero solo Dios puede edificar a esas personas. Nosotros debemos aconsejar, ¿sí?, con las Escrituras, pero solo Dios puede aclarar la mente del que está ahí confundido. Nosotros debemos abrazar al que sufre, llorar con el que llora, pero solo Dios puede consolar lo profundo de su corazón. Nosotros tenemos que orar por los hermanos o por la salvación de los incrédulos que amamos, pero solamente Dios sabrá cómo responder esas oraciones. Nosotros debemos capacitarnos, estudiar. Solo Dios puede traer luz para entender las Escrituras. Nosotros debemos plantar, nosotros debemos regar, pero solo Dios puede dar el crecimiento. Y así funciona la vida cristiana. Es una mala noticia para nuestro orgullo, que pretende ser el autor de todas las cosas, pero es una buena noticia para los que queremos servir al Señor, porque entendemos que Él es el que hace estas cosas. Y puede usar a personas, instrumentos tan comunes, vasos de barro tan rústicos como nosotros, para eso. ¿Se acuerdan? 4 resoluciones dijimos. La primera, que la persona de Cristo sea nuestro gran mensaje. Segunda, que la predicación de su palabra sea nuestro gran método, ¿no? Tercera, que la semejanza a Cristo sea nuestra gran meta. A eso apuntamos. Y cuarto, que la comunión con Cristo sea nuestra gran motivación, porque este poder es de Él, dice Pablo. ¿Y dónde está? En Él. Por tanto, me apropio de ese poder cuando estoy en comunión con Él. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. John Piper dijo algo muy lindo. Solo una vida, y pasa con rapidez. Solo lo que hayamos hecho para el Señor permanecerá. ¿Verdad? Saben, con mi esposa conocimos una hermana en la fe, Sunilda es su nombre. Dios la salvó en el año 1987 y en el año, creo, 1991 se casó con otro de nuestros amigos, Germán Romusi, un varón de Dios. Formaron un hogar cristocéntrico para glorificar a Dios y servir a los demás. Lamentablemente, a los pocos años quedó viuda. Germán murió joven y ella no pudo digerir del todo, digamos, la situación y se alejó del Señor y por ende de nuestra iglesia también. Pasaron muchos años, ¿eh? De golpe nos enteramos que Suni volvió al Señor, pero no quería regresar a nuestra iglesia porque todo allí le hacía acordar a su marido fallecido. Entonces estuvo, digamos, dando vueltas de aquí para allá. A veces se metía en iglesias directamente apóstatas, otras veces en iglesias desviadas. Estuvo así, dando vueltas. Finalmente decidió contactarnos, a mi esposa y a mí. Pero lamentablemente, cuando nos contacta y nos quiere ver, pide vernos, ella estaba internada en un hospital con un cáncer terminal. Ella no sabía eso, pero la familia nos lo había advertido a nosotros. Fuimos a visitarla al hospital. Recordábamos viejos tiempos, el primer amor por Cristo,
las primeras salidas evangelísticas, oraciones, cosas, momentos hermosos que vivimos con ella. Y ella decía en un momento, perdí mucho tiempo, Mariano, me dijo, muchísimo tiempo, pero cuando salga de acá, del hospital, volveré a casa y voy a servir al Señor con ustedes. A casa ella decía la iglesia de Carapachay, ¿no? Dice, y serviré al Señor con ustedes. Nos vamos a juntar, vamos a comer juntos, vamos a servir a Dios. Tristemente, eso no se pudo dar. El Señor decidió llevarla a casa. Y saben, quisiera decirles que este caso es el único que conocí en este tenor, pero no es así. He visto muchísimos hermanos redimidos por los méritos de Cristo que en sus últimos días miran su vida en forma retrospectiva y se lamentan. Y dicen cosas como estas: Mariano, yo le había prometido a Dios que iba a vivir para Él, que iba a vivir para su gloria, que me iba a involucrar en el ministerio, en la gran comisión, le iba a dar todo al Señor, pero hoy tengo que decir que perdí mi tiempo. Y algunos de ellos hasta se agarran la cabeza y dicen, no puedo creer lo que hice, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo cambié así mis prioridades? ¿Qué me distrajo? ¿Qué me desenfocó de lo que es importante? ¿Qué pasó conmigo? Así, hablan así. Debí haber amado mucho más a mi esposa, debí haber pasado mucho más tiempo educando en el Señor a mis hijos, debería haber invertido mi vida, mis recursos, todo lo que Dios me dio en la gran comisión, en hacer discípulos, extender el Evangelio. ¿Por qué no me involucré en las misiones, en la fundación de iglesia? Todas esas cosas escuchamos. Y la mayoría dice así: quisiera volver el tiempo atrás, pero no puedo. Mi consuelo es que soy salvo o salva por los méritos de Cristo. Hermano, eso es una tragedia, ¿verdad? Tragedia no es morir, todos nos vamos a morir. Tragedia es desperdiciar la vida que el Señor nos dio, la nueva vida que el Señor nos dio. ¿Oramos? Pastor. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra tan clara, Dios. Pedíamos que tú nos hables, tú lo has hecho, Señor. Por favor, ayúdanos a ser obedientes a tu voz. Guárdanos, Señor, de desviarnos de tu palabra. Ayúdanos a atesorar estos principios, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, guárdanos, por favor, como iglesia, de cambiar las prioridades, de dejar de predicar tu palabra, de volvernos un club social. Por favor, Dios, guárdanos de todo eso. Queremos continuar proclamando tu palabra, queremos capacitarnos en tu palabra, queremos, Señor, ser hombres y mujeres que hablen tu verdad con fidelidad. Guárdanos, Dios, de desperdiciar nuestras vidas. Todos nosotros somos tentados a apartarnos de ti, somos tentados a vivir para nosotros mismos, a vivir para las cosas de este mundo constantemente. Por favor, guárdanos, Dios, guárdanos, ayúdanos Señor, a vivir para lo eterno, vivir para lo que no se ve, vivir para que cuando estemos en tu presencia podamos escuchar bien hechos, buenos siervos y fieles. Y gracias, Dios, gracias por ese precioso mensaje que ha llegado a nuestra vida. Gracias por habernos salvado por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, porque un día nos presentaremos delante tuyo con su justicia y no con la nuestra, con sus méritos y no con los nuestros. Gracias por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.